llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Ando con Cristo en sombra y en luz, yo voy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Ando con Cristo en sombra y en luz, yo voy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Le habla el pastor Carlos Machado. Hoy vamos a tener la reflexión sobre el sábado, que es un tema bastante interesante y bastante importante en lo que es la relación que la Biblia nos enseña sobre. El sábado es un tema que actualmente muchas sectas están enseñando que hay que guardarlo y junto con él una serie de recomendaciones y cosas negativas. En primer lugar, la palabra sábado viene de una palabra hebrea que significa cesar, detener, desistir, llegar al final o descansar. La palabra en hebreo es Shabbat. El significado básico de este verbo está ilustrado en pasajes como Génesis 8:22. En español es un sustantivo, pero en hebreo es un verbo. Entonces, en Génesis 8:22 vemos las estaciones, el ciclo de día y noche que no tienen sábado. En Jeremías 31:36 aparece la palabra cesar, que en hebreo es sábado. Y en Job 32:1 vemos que los hombres dieron un descanso a sus labios. Eso tiene que ver con la palabra sábado. En segundo lugar, en esta definición de la palabra, el día sábado era un día de cesar de trabajar. Es decir, era un día en que el pueblo de Dios debía cesar y debían cesar toda su rutina diaria normal. Y es importante que el pueblo de Dios tenga un descanso en sus actividades y una interrupción en su programa de trabajo diario. El sábado era lo que hacía posible esto. Ahora, en cuanto al sábado o el día sábado, el pueblo de Dios, que en este caso es Israel, debía cesar y parar su trabajo para que pudiera pensar en recordar a Jehová. De acuerdo con Éxodo 20, del 8 al 11, ellos debían detenerse, era lo primero, y lo segundo, recordar a Jehová como creador. Debían darse cuenta de que todo lo que tenían, incluso el aire que respiraban y la fuerza con la cual trabajaban, provenía solamente de Dios, quien era el creador de todas las cosas. Y tenían que reconocer que sin Él no habría nada. Ellos entonces tenían que reposar para que pudieran reverenciar a su creador. Entonces, con este pasaje y también con Deuteronomio 5:15, los israelitas debían detenerse, recordar a su Redentor, debían recordar la terrible esclavitud en Egipto y la maravillosa liberación que Dios les procuró. Ellos debían reposar para que pudieran reverenciar a su Redentor. Ahora, viene la pregunta básica: ¿en cuál día de la semana era el sábado? Génesis 1 y 2 se dice claramente que es el séptimo día de la semana, ese era el día sábado. En el Nuevo Testamento, la confirmación de esto se encuentra en Hebreos 4:4, donde dice Pablo: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. De modo que el sábado es el séptimo día de la semana y es el día de descanso para el pueblo de Israel. En ninguna parte de la Biblia leemos que el día sábado
fuera cambiado por algún otro día. O sea, muchos creen que el día sábado fue cambiado para el domingo. Repetimos que eso no se menciona en la Biblia en ninguna parte. Lo que pasa es que hay varios errores que tenemos que ir viendo que las sectas hacen acerca del día. En Génesis 2, del 1 al 3, Dios dice que habiendo terminado su obra de la creación, reposó el séptimo día. Eso está también en Éxodo 20:11. Ahora debemos notar que aunque Dios observó el sábado, en Génesis 2 no se da un mandamiento al hombre para observar el sábado. De hecho, en todo el libro de Génesis no hay registro alguno de que una persona, ni Abraham ni nadie, observara el sábado. No hay indicación de que ningún patriarca haya guardado el sábado como se describe en la ley de Moisés. Job vivió durante alrededor del periodo patriarcal y aunque leemos que él ofrecía sacrificios, como lo hacían todos los demás, no hay ninguna mención de que él observara el sábado. Después del diluvio, Dios da a Noé y a sus hijos algunos mandamientos claves, como en Génesis 9, pero nunca se dice que guarde el sábado, no aparece en la ley de Dios, de ese tiempo, el mandamiento del Señor. No hay ningún registro de que el hombre observara el sábado hasta que llega Moisés. La primera mención que se da de observar el sábado se encuentra en Éxodo 16. Esta instrucción en cuanto a recolectar el maná se dio antes de que se diera la ley en el monte Sinaí. Dios estaba preparando a su pueblo para el mandamiento del sábado que pronto les daría. Los primeros quebrantadores del sábado usted los puede encontrar en Éxodo 16, 27 al 28. El sábado es una señal solamente entre Dios y el pueblo de Israel. No hay otro pueblo que tenga esa señal. El sábado es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 31, versículo 13 nos dice precisamente eso. El pasaje dice: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Pero observe que en lo que está diciendo allí en el verso 13 es: hablarás, y observe a quién va dirigido, a los hijos de Israel. La iglesia no existe todavía, entonces no va en esa dirección. Ahora, el castigo, allí mismo en Éxodo 31, versículo 14 y 35:2, el castigo por no obedecer la ley es la muerte. Ve al versículo 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Y en el capítulo 35, versículo 2, dice también la palabra del Señor: 6 días se hará obra, mas el día séptimo será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. En Números, capítulo 15, versículos 32 al 36, también leemos el relato de un hombre que fue apedreado por quebrantar el sábado. Observemos bien, porque eso también vuelve a repetirse en Éxodo 35 del 2 al 3. Está hablando en este pasaje acerca del castigo por no guardar el sábado, que es la muerte. También la Biblia enseña en Levítico capítulo 25, versículos 1 al 7, nos dice que la tierra debía observar el sábado. O sea, la tierra debía ser trabajada durante 6 años y debía reposar el séptimo año. Dios proveería para su pueblo obediente. Eso está en Levítico 25, del 18 al 22. Es decir, el pueblo de Dios debía no trabajar un año, trabajar 6 y 1 no trabajar. Pero el pueblo de Dios, Israel, no obedeció esta ley y no dio descanso a la tierra durante esos años sabáticos. Entonces Dios castigó a Israel y lo involucró en los 70 años de cautividad en Babilonia para hacer que la tierra reposara los años que no fueron observados. Durante estos 70 años dio reposo Dios a la tierra para compensarla por todo el tiempo en que Israel falló en observar el día de reposo. En Levítico capítulo 16, versículos 32 al 35, vamos a leer lo siguiente: yo asolaré también la tierra, y se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran. Y a vosotros os esparciré por las gentes, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras ciudades. Entonces la tierra holgará sus sábados todos los días que estuviere asolada, y vosotros en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus sábados.
Todo el tiempo que estará asolada, holgará lo que no holgó en vuestros sábados, mientras habitabais en ella. Observe que lo que Dios está haciendo es, en este caso, dándole a Israel un juicio por no guardar el sábado. O sea, los sábados tenían que ser guardados. Ahora, en segundo de Crónicas, encontramos los que quedaron de la espada, pasáronlos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, lo que está diciendo Dios es que a causa de que la tierra no se le dio el descanso sabático, Dios le dio a la tierra ese descanso. Ahora, eso solo en Israel se ha cumplido. Había algunos días sábados que no son el séptimo día de la semana. Habían unos días sábados que están conectados con las fiestas de Israel. Usted lo puede leer en Levítico 23, versículos 7, 8, 25, 28 y 30 al 32 y muchos más. Pero voy a leerles solamente el versículo 7 y 8. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Ahora, en el versículo 21 dice, convocaréis en este mismo día, o será santa convocación, ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Esto es el primer día de la santa convocación, pero no cae precisamente el séptimo día de la semana, puede ser cualquier otro día. En la mayoría de estos días de descanso no debía realizarse ningún tipo de actividad ocupacional. También la ordenanza para el día del perdón era aún más restrictiva, estaban prohibidas incluso las tareas domésticas menores. Puede leer en Levítico 23, versículos 28 al 32. La profecía revela que en el futuro el sábado semanal va a volver a ser reactivado por Israel, Mateo 24, 20. Y parece que en el reino milenial va a ser el día en el cual va a estar dedicado a la adoración en Isaías 66, 23. Ahora, en los evangelios, la palabra sábado o día de reposo, la Reina Valera 60 habla del día de reposo, se encuentra solo 50 veces. En el libro de los Hechos se encuentra solo 9 veces, pero en las epístolas de Romanos hasta Apocalipsis, esta palabra solo se encuentra una vez, solo en Colosenses 2:16. El sábado profetizado en Mateo 24:20 no es instituido por Dios, sino por Israel, según vemos en Daniel 9. Y el sábado en el reino milenial, en Isaías 66:23, no es necesariamente el sábado semanal, es un día sabático que Dios va a establecer para la adoración, y realmente no sabemos si va a llevar el mismo orden que tenemos ahora. Pero vemos que en el Nuevo Testamento solo se menciona en Colosenses 2:16 para negarlo, para decir que no debe hacerse. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiestas, o de nueva luna, o de sábado, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Él está hablando que el sábado es una sombra de lo porvenir, pero lo que realmente vale es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Digno de notar es que cada vez que se repiten los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, y pongo dos textos, Mateo 19, 18 al 19, Romanos 13, versículo 9, y hay otros, pero usted puede observar que se mencionan los mandamientos, pero nunca se menciona el sábado. En los evangelios, volviendo hacia atrás, el Señor Jesucristo observaba el día sábado, Lucas 4:16, Lucas 13:10, porque Él estaba cumpliendo la ley. Ahora, ya en esa época la gracia estaba establecida y la única persona que está cumpliendo el sábado es Jesús. Observe que a los demás, cuando Jesús los sana en sábado, los manda a cargar la camilla, los manda a hacer tareas, a los discípulos los mandaba a evangelizar. Él era quien estaba guardando el sábado, ya no lo guardaba la gente. Recuerden que cuando Cristo viene, la ley Él la cumple. No he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir, dice Mateo capítulo 5, verso 17. Él viene a cumplir la ley de Moisés, no nosotros. Ya estamos bajo la gracia desde que Jesús nace, según Juan capítulo 1, versículo 18. Ahora, según Gálatas 4:4, Jesús viene a este mundo y Jesús nace bajo la ley. Es decir, Jesús trae la gracia y la verdad,
pero él tiene que obedecer la ley porque él es el único que la puede cumplir a cabalidad. Ahora, el día sábado tenía que ser una bendición para el hombre. Era un día especial en el que Dios había dado a su pueblo para que pudieran detenerse, recordar a su Creador y Redentor y meditar en la relación que tenían con él. Los líderes judíos, sin embargo, agregaron restricciones al sábado, es decir, habían llegado a ser una gran carga en vez de una bendición. Puede ver Marcos 2, 23 al 28 y compárelo con Juan 5, del 8 al 10 y 16. Marcos 2, 23 al 28, compárelo con Juan 5, 8, del 10 al 16. En esta condición había llegado el sábado, se había degenerado a tal grado en los días del ministerio terrenal de nuestro Señor, que el Señor Jesús dijo, yo soy Señor del sábado. Cuando Él dice eso, empezó a tener muchos problemas. Él sanaba en sábado, Él hacía muchas cosas en sábado y ellos se enojaban porque ellos decían, usted no tiene que trabajar sábado, pero el sábado era un día de trabajo del Señor Jesús y era un día de trabajo también de los creyentes. Yendo al libro de Hechos, el sábado no está establecido como el día cristiano de adoración. Era aprovechado para evangelizar. ¿Cómo nos damos cuenta? Hechos 13, 14 al 16, Hechos 13, 42, Hechos 16, 13 y Hechos 18, 4 nos hablan de que los cristianos usaban el sábado para ir a evangelizar. Pablo y los demás cristianos evangelistas iban el sábado a trabajar porque para ellos tenían que ocuparse en ganar almas. Entonces el sábado era el día de evangelismo. Todos los demás días lo usaban para trabajar, pero el sábado era el día de evangelismo. La pregunta que viene ahora es ¿en cuál día se reunían los cristianos a celebrar el culto? Vamos a responder eso yendo a Hechos capítulo 20, versículos 6 y 7. Dice así: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ellos se reunían el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Ahora, esto es muy interesante porque Pablo en esta etapa tarda 7 días para poder llegar al otro domingo para poder estar con los creyentes ese día adorando. Eso es lo que dice el verso 6. Dice, estuvimos 7 días. Ahora, note que lo que hubo lugar en ese día. Se reunieron, partieron el pan, es decir, la cena del Señor, oyeron predicar la palabra de Dios y probablemente era un culto como los nuestros, con himnos y culto cristiano. Los cristianos se reunían domingo, no sábado. Sábado era para evangelizar. Ahora, hay otra situación acá, porque los discípulos tienen un mandamiento del apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 16, versículos del 1 al 2, donde dice, en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. Pablo pidió que se recogiera una ofrenda especial para los santos pobres de Jerusalén en el primer día de la semana, que es el domingo, y lo hace porque es el día en que se reunían ellos a adorar, no se reunían sábado. Y observe que en el verso 1 dice que también lo ordenó en las iglesias de Galacia. Es decir, ellas también se reunían domingo. Ahora las Corintios se reúne domingo y obviamente que en la Biblia se está demostrando que la iglesia se reúne domingo, no sábado. El sábado es para Israel, ya lo vimos. Es solamente para Israel. Solamente en toda la Biblia hay un versículo en Apocalipsis 1:10 que habla del domingo o habla del día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Observe que aquí está hablando, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La palabra día del Señor en latín hace una contracción y se recibe el nombre domingo. Domingo es la palabra latina que significa día del Señor. Es el día domingo cuando Dios da a Juan esta gran visión. Aquí no se habla del día del Señor futuro de Isaías 13, 6 y 9 y 1 Tesalonicenses 5, 2, que sucede después de que Cristo rapta a los santos. La visión que tuvo Juan en Apocalipsis capítulos 1 al 3 pertenece a la era de gracia, a la era eclesiástica. Pero en el caso
del día del Señor se refiere al primer día de la semana, que es domingo. Hechos 27, leemos lo siguiente. Y el primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, también eso está en 1 Corintios 16:2, que ya son textos que hemos visto. Eso es el día del Señor, no se refiere al día profético, aquí se refiere al domingo. Las versiones antiguas de Reina Valera, la 1870, dice: yo fui en el Espíritu en el día domingo y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa sería una traducción correcta. Ahora, el Señor Jesucristo resucita un día y su resurrección es la esperanza de nuestra resurrección. Su muerte, sepultura y resurrección es el resumen del Evangelio. Pero cuando Jesús resucita de los muertos, Él resucita el día domingo. Vean Marcos capítulo 16, versículo 9. Nos relata el momento en que Jesús resucita, y observe: más como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María. Es decir, Jesús resucita primer día de la semana. Eso también está en Lucas 24:1. Hay algunas personas, como Herbert Armstrong, que es líder de una secta, como los judaizantes, pueden ser mesiánicos, pueden ser adventistas, pueden ser los que guardan el sábado cualquiera. Ellos son judaizantes. Dicen que Cristo resucitó sábado y no domingo. El problema que ellos tienen es que Cristo resucitó el tercer día, según 1 Corintios 15, del 3 al 4, Lucas 24:7, que de acuerdo con Lucas 24:21, los dos discípulos con quienes Jesús caminó a Emaús consideraban que el domingo, incluso el domingo en la tarde, era el tercer día desde que estas cosas hubieron acontecido. Puede leerlo en el versículo 1 de Lucas capítulo 21. Ahora, si Cristo resucita el tercer día, y si el domingo era considerado el tercer día, entonces Él tiene que haber resucitado el domingo, el primer día de la semana, no el sábado. Cuando Jesús muere hay dos sábados, que eso lo podemos explicar después, pero para tener la perspectiva. Hay un sábado que cae jueves, entonces Jesús muere miércoles, descansa ese gran día sábado, pasa en la tumba en las 72 horas, y Él resucita el domingo, ya no el sábado. Jesús resucita un domingo, y puede ser después de que los judíos consideraban el domingo, que empezaba a las 5 de la tarde, puede ser cualquier hora de esas, antes de que saliera el sol. Ahora, comenzando con ese primer domingo de resurrección, el Señor Jesús parece que entrenó a sus discípulos a reunirse el primer día de la semana. El primer domingo de resurrección, el Señor se apareció al grupo de los discípulos, pero Tomás se perdió este servicio del domingo. Eso es bien claro en Juan 20, 19 al 23. Jesús resucitó domingo, Jesús se aparece domingo. Juan 20, 19 al 23. De acuerdo con el método judío de computar el tiempo, el Señor se aparece a los discípulos exactamente una semana después. Verso 26 dice 8 días después. Eso dice el verso 26 de Juan 20. En este otro domingo estaba presente Tomás, versículos 26 al 29. Entonces, es domingo cuando Jesús resucita, es domingo cuando Jesús se le aparece a los discípulos, es domingo cuando Jesús confronta a Tomás, es decir, pasan 8 días completos. Él no aparece un día que no fuera domingo. También es un domingo, según vemos en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene y bautiza a la iglesia. Dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio. Ahora, esto si lo comparamos con Levítico capítulo 23, versículos 15 al 16, leemos lo siguiente: y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Ahora, cuando usted lee esto, ellos cuentan de sábado a sábado, pero la Biblia dice en Hechos 2 que se habían cumplido ya esos sábados. Entonces, Pentecostés ya estaba cumplido y el Espíritu Santo viene el primer día de la semana, y entonces Jesús, 7 semanas después de la resurrección del Señor, envió al Espíritu Santo en Pentecostés. Los discípulos estaban adquiriendo
ya el hábito de reunirse el primer día de la semana, porque Jesús les había mostrado con su resurrección que era el día de reunión y el día de adoración. En la Biblia se habla del día del Señor y muchos confunden esto. El día del Señor está en el Salmo 118, 22 al 24 y se vuelve a mencionar en Hechos 4, 10 al 12, pero está hablando del día de Jehová, está hablando del día que Jehová hizo. ¿Y cuál es este día que Jehová hizo? Porque en el Salmo 118 habla de la piedra que desecharon los edificadores y que Jehová ha hecho esto y es una cosa maravillosa a nuestros ojos. Es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Eso tiene cumplimiento según Hechos 4, 10 al 12 en la resurrección de Jesús. Era el día, ese día de Jehová, en que Dios hizo algo maravilloso levantando a su Hijo de los muertos, que es la piedra desechada. Entonces, Cristo, piedra desechada, es hecha cabeza del ángulo un domingo. Ese es el día del Señor que profetiza el Salmo 118, 22 al 24. Por esta razón, el día del Señor debería ser un día de mucha alegría y gozo, como estamos leyendo en el verso 24 del Salmo 118, para todos los creyentes. Es un día para que los creyentes se reúnan para adorar, para celebrar la cena del Señor, para recordar a Jesucristo y para recordar lo que Él hizo por nosotros. 1 Corintios 11, 25 al 26, dice Pablo que la cena del Señor fue instituida por Jesucristo en su iglesia, ahí en Jerusalén, y Él lo puso para que fuera recordado su muerte. Entonces, vemos que el día del Señor, el domingo, es muy importante. Para recoger las dádivas y las ofrendas se usaba el día domingo. 1 Corintios 16, del 1 al 2 lo dice. Y para predicar la palabra de Dios a la iglesia se usaban los domingos. Hechos 20, del 6 al 7. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que el primer día de la semana es un mandamiento para guardar igual que el sábado judío. Nosotros simplemente seguimos la práctica bautista desde los primeros años que Cristo fundó la iglesia para recordar el tremendo hecho, la grande acción de la resurrección de Jesucristo de los muertos. El domingo no es un sábado cristiano. El primer día de la semana nunca se refiere al sábado. Muchos se refieren al domingo como el sábado, pero eso no es bíblicamente correcto. Hay un sábado de descanso para el pueblo de Dios en Hebreos 4:9, pero este sábado de reposo que menciona Hebreos 4:9 no es para el sábado ni para el domingo. Cada día de la semana para los cristianos es el día del Señor. O sea, no debemos servir al Señor un día de cada 7. Debemos servir al Señor los 7 días de la semana. Es en este sentido que el Nuevo Testamento enseña que todos los días son iguales. Romanos 14:5 dice que para el Señor todos son iguales. Aquí entonces preguntamos, ¿debe observar el sábado los creyentes de hoy? Pues la respuesta es no, no el sábado semanal, pero sí deben observar el sábado de reposo para el pueblo de Dios que menciona Hebreos 4:9. Los creyentes en Cristo deben reposar y dejar de hacer sus propias obras, como dice Hebreos 4:10, para que Dios pueda trabajar por medio de ellos y en ellos para su gloria. Eso está en Filipenses 2:13 y en Hebreos 13:21. Esta vida de fe y descanso debe ser la porción diaria de cada creyente. Entremos en este reposo, pero que la incredulidad no sea un obstáculo. Ahora, ¿en qué día debemos descansar los creyentes? El descanso creyente no es físico, es un descanso integral. Note el énfasis en Hebreos 3, capítulo 3 y capítulo 4, que se utiliza mucho la palabra hoy. En Hebreos 3:7, Hebreos 3:13, Hebreos 3:15 y Hebreos 4:7. Ahora, ¿cuándo debemos descansar? Hoy. Hay un sábado de reposo para el pueblo de Dios y hemos de entrar en ese reposo hoy. Eso significa que todos los días, no mañana, no ayer, hoy. Entonces lo que está diciendo el Señor es que todos los días, todos los hoy, es el reposo de Dios del creyente. Ahora, nosotros nos reunimos domingo porque Jesús resucitó domingo y lo reconocemos. Pero si después del culto alguien va a trabajar, no peca tampoco. O sea, no hay pecado en eso. Porque el reposo de Hebreos 4, del 1 al 11, no se refiere al reposo en que el creyente entra cuando muere, ni mucho menos cuando él descansa la semana. La tierra prometida no es un cuadro del cielo. O sea, Canaán no es el cielo, como sugieren también algunos himnos. Sión celestial sí existe en la Biblia y ese es donde vamos. Ahora, Josué y Caleb entran en un país lleno de enemigos. Ellos entran por su fe en un Dios que hace milagros, eso lo vemos en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros.
y también en el versículo 19, con nosotros está Jehová. Si el descanso de Hebreos 4:11 se refiere al cielo, entonces este versículo sería un mandato de cometer homicidio, pero no está enseñando eso la Biblia. La persona que entra en el reposo de Dios es la persona que reposa de sus propias obras, en Hebreos 4:10, se apropia con fe de las promesas de Dios, en Hebreos 4:2, y da libertad a Dios para manifestar y realizar su vida, según Hebreos 13, del 20 al 21. Para concluir, de acuerdo con Colosenses 2, 16 al 17, el sábado que es dado bajo la ley de Moisés debe significar un cuadro de ejemplo de un sábado más importante. No era una sombra que encontraría sustancia, no era un cumplimiento en la persona de Jesús, que Jesús iba a guardar el sábado y nosotros teníamos que seguir con él, sino que era la sustancia y cumplimiento de Jesús en nuestras vidas. Vea, Pablo dice en Colosenses capítulo 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Está hablando del cuerpo de la iglesia, de lo que es la iglesia. De hecho, viene hablando del bautismo, en agua, de la importancia de ese bautismo. Ahora, ¿qué está diciendo todo esto? El verdadero reposo del creyente es hoy. Cuando un creyente cree en Cristo y se bautiza, él es sepultado juntamente con Cristo en el bautismo y también resucita con él por la fe de la operación de Dios que levantó de los muertos. Eso está en Colosenses 2:12. Entonces el bautismo en agua es la evidencia externa de la realidad interna de haber entrado en el reposo de Dios. En resumen, lo que queremos mencionar aquí es que en el Antiguo Testamento los judíos guardaban el séptimo día de la semana, Éxodo 29 del 8 al 10. Pero bajo la gracia con Jesucristo, el creyente no descansa un día a la semana, descansa todos los días, porque Hebreos 4 del 1 al 11 dice que descanse hoy. La obra de la creación de Dios dura 6 días físicos, Éxodo 20:11. La obra de la cruz, según Marcos 15:25 y Marcos 15:33 al 37, dura alrededor de 6 horas, es decir, el séptimo día, cuando Jesús resucita, cuando Jesús ya se levanta, el creyente ya es una nueva criatura. En Génesis 2, del 1 al 3, cuando Dios termina de hacer la creación física, Dios reposa. El creyente del Antiguo Testamento debía dejar de trabajar el día sábado físico, Éxodo 20:10. Pero el creyente del Nuevo Testamento debe dejar de hacer trabajo, de reposar de sus propias obras cada día de la semana, como vimos en Hebreos 4 del 1 al 11. El creyente vive por fe y descansa en la obra de Cristo por el poder del Espíritu Santo que le ha dado. Si hubiera un día de descanso para el pueblo de Dios, sería domingo, no sería sábado. Sin embargo, Dios está diciendo que un creyente descansa todos los días. Cuando una persona viene y le dice a usted, o le dice a cualquier otra persona, que descanse un sábado y que no hacerlo sábado es pecado, o que está cayendo en pecado por no guardar el sábado, que necesita el sábado para ser salvo, o este tipo de cosas, es un judaizante. Un judaizante es una persona que quiere poner la ley de Moisés en los hombros de la iglesia de Cristo. En Gálatas capítulo 5, Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, está hablando de la ley, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Esto es importante. Si alguien dice que hay que guardar el sábado, tiene que circuncidarse y tiene que guardar toda la ley. Tiene que empezar con los sacrificios. Ahora, los sacrificios no se necesitan. Los sacrificios fueron anulados por Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de los sacrificios, cuando hablamos de la obra de Cristo como sacerdote, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario
padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Él está hablando de la repetición de los sacrificios que hacían los sacerdotes. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La Biblia es bien clara en decir que ya no se necesitan sacrificios de animales. Ahí mismo en Hebreos 10:12 dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso es que el sacrificio físico de un animal sería en este caso más bien pecado. Un creyente no debe hacer eso jamás. Vea lo que dice Hebreos 10, versículo 3, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En el versículo 11 dice, el versículo 10 en adelante dice, en esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces la Biblia está diciendo que si yo guardo el sábado, debo guardar también los sacrificios, pero los sacrificios ya no sirven porque Cristo los llevó en la cruz, y si Cristo los llevó en la cruz, entonces el sábado tampoco funciona. El sábado no es parte de la iglesia, o sea, ya no tenemos que guardar el sábado. Si usted va a Santiago capítulo 2, versículo 10 en adelante, dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si alguien dice, si usted no guarda el sábado, tiene que guardar el sábado para ser salvo, y él no está haciendo los sacrificios, y él no tiene un sacerdote, y él no está cumpliendo con la ley, con los diezmos, con la cebada, con las hortalizas, con los dineros, con los animales. Ahora, si él comete adulterio, si él miente, está condenado. Entonces no importa qué tantos sacrificios haga. La Biblia dice que solamente la sangre de Jesús perdona nuestros pecados. La ley fue dada a Moisés y fue dada para Israel, pero no fue dada para la iglesia. Nosotros como iglesia de Cristo no somos ni seremos obedientes o seguidores de la ley de Moisés. La ley de Moisés es un ejemplo, es una sombra, estudiamos de ella la palabra de Dios, perfecta y completa, pero cumplida en Cristo. Lo que nosotros seguimos es de Mateo en adelante, solo el Nuevo Testamento. Eso nos corresponde a nosotros. Y también hay que tener cuidado en la interpretación porque hay palabras de Jesús para el reino milenial, en el cual no vamos a estar, y hay palabras también del Señor Jesús para la gran tribulación, donde no vamos a estar, ni la ley va a ser instituida, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Así que no sigamos judaizantes, que el sábado no es ni para nosotros, ni tampoco es para todos aquellos que han creído en Cristo. La iglesia es libre de la ley. Que el Señor me los bendiga. Que su paz, que su amor y su gozo esté con ustedes y los guarde siempre. Cuando hablamos de la obra de Cristo como sacerdote, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Él está hablando de la repetición de los sacrificios que hacían los sacerdotes. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La Biblia es bien clara en decir
que ya no se necesitan sacrificios de animales. Ahí mismo en Hebreos 10:12 dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso es que el sacrificio físico de un animal sería en este caso más bien pecado. Un creyente no debe hacer eso jamás. Vea lo que dice Hebreos 10, versículo 3, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En el versículo 11 dice, el versículo 10 en adelante dice, en esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces la Biblia está diciendo que si yo guardo el sábado, debo guardar también los sacrificios, pero los sacrificios ya no sirven porque Cristo los llevó en la cruz, y si Cristo los llevó en la cruz, entonces el sábado tampoco funciona. El sábado no es parte de la iglesia, o sea, ya no tenemos que guardar el sábado. Si usted va a Santiago capítulo 2, versículo 10 en adelante, dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si alguien dice, si usted no guarda el sábado, tiene que guardar el sábado para ser salvo, y él no está haciendo los sacrificios, y él no tiene un sacerdote, y él no está cumpliendo con la ley, con los diezmos, con la cebada, con las hortalizas, con los dineros, con los animales. Ahora, si él comete adulterio, si él miente, está condenado. Entonces no importa qué tantos sacrificios haga. La Biblia dice que solamente la sangre de Jesús perdona nuestros pecados. La ley fue dada a Moisés y fue dada para Israel, pero no fue dada para la iglesia. Nosotros como iglesia de Cristo no somos ni seremos obedientes o seguidores de la ley de Moisés. La ley de Moisés es un ejemplo, es una sombra, estudiamos de ella la palabra de Dios, perfecta y completa, pero cumplida en Cristo. Lo que nosotros seguimos es de Mateo en adelante, solo el Nuevo Testamento. Eso nos corresponde a nosotros. Y también hay que tener cuidado en la interpretación porque hay palabras de Jesús para el reino milenial, en el cual no vamos a estar, y hay palabras también del Señor Jesús para la gran tribulación, donde no vamos a estar, ni la ley va a ser instituida, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Así que no sigamos judaizantes, que el sábado no es ni para nosotros, ni tampoco es para todos aquellos que han creído en Cristo. La iglesia es libre de la ley. Que el Señor me los bendiga. Que su paz, que su amor y su gozo esté con ustedes y los guarde siempre. Solo el Nuevo Testamento. Eso nos corresponde a nosotros. Y también hay que tener cuidado en la interpretación porque hay palabras de Jesús para el reino milenial, en el cual no vamos a estar, y hay palabras también del Señor Jesús para la gran tribulación, donde no vamos a estar, ni la ley va a ser instituida, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Así que no sigamos judaizantes, que el sábado no es ni para nosotros, ni tampoco es para todos aquellos que han creído en Cristo. La iglesia es libre de la ley. Que el Señor me los bendiga. Que su paz, que su amor y su gozo esté con ustedes y los guarde siempre. Que su paz, que su amor y su gozo esté con ustedes y los guarde siempre, siempre.